Hola, buenas tardes. Hoy voy a grabar un video para los estudiantes de geriatría. El tema que vamos a abordar en el día de hoy es neumonía. Para hablar de neumonía necesitamos primeramente recordar todo lo concerniente al síndrome de condensación inflamatoria, que es el síndrome donde va a estar incluida la neumonía. Entonces, primeramente vamos a explicarle todo lo relacionado con el síndrome de condensación inflamatoria y posteriormente hablaremos de la neumonía adquirida en la comunidad y de la neumonía nosocomial. Entonces comenzamos hablando primeramente, dándoles una explicación sobre el síndrome de condensación inflamatoria. El síndrome de condensación inflamatoria es el que comprende la neumonía inflamatoria. La neumonía inflamatoria está la de tipo neumónico, la lobar o lobular también, que es un poquito más florida en sus manifestaciones clínicas. Y hay dos síndromes. Está el síndrome de condensación inflamatoria lobar, lobular o neumónica, que es donde está incluida la neumonía, quiere decir que la afectación se va a limitar solamente a un lóbulo, y el síndrome de condensación inflamatoria lobulillar multifocal, o también conocido con el nombre de bronconeumonía. Lo primero que deben entender es esto, que en el síndrome de condensación inflamatoria tiene dos variantes: un síndrome de condensación inflamatoria neumónico, donde se limita solamente a un lóbulo, y un síndrome de condensación inflamatoria lobulillar, donde las lesiones van a ser multifocales, van a afectar varios lóbulos o incluso los dos pulmones, que también recibe el nombre de bronconeumonía. De allí hay que partir para que puedan comprender todo lo relacionado con el síndrome de condensación inflamatoria, porque lo primero que se tiene que plantear el médico para hacer el diagnóstico es: el paciente se le hace una correcta historia clínica, se le hace un examen físico y uno se plantea un síndrome. En este caso, un síndrome de condensación inflamatoria lobar o un síndrome de condensación inflamatoria lobulillar multifocal, o lo que se conoce con el nombre de bronconeumonía. Y después que nos planteamos el síndrome, pues decimos, bueno, nuestro paciente tiene una NAC, que es una neumonía adquirida en la comunidad, o nuestro paciente tiene una neumonía, una bronconeumonía o una neumonía nosocomial. Teniendo ya la definición del síndrome, vamos a hablar un poquito de la síndromogénesis o fisiopatología, que, recordándole, es el origen del síndrome. En este proceso de bronconeumonía o neumonía, los alvéolos se llenan de un material exudativo que es a base de fibrina y de leucocito como resultado de la inflamación pulmonar. El proceso, como ya les expliqué, se puede limitar a un lóbulo, y es cuando recibe el nombre de neumonía, o ser difuso, como ocurre en la bronconeumonía, donde va a estar afectado varios componentes allí del pulmón. Incluso también puede haber lo que es un componente obstructivo bronquial, y entonces el paciente, además de tener un síndrome de condensación inflamatorio, tiene un síndrome de obstrucción bronquial. En ocasiones lo que se inflama es el intersticio pulmonar, como ocurre en el caso de las neumonitis virales, que también hay que tenerlo en cuenta. En el diagnóstico positivo o la sindromografía de este síndrome, nos vamos a referir fundamentalmente a la neumonía lobular, que los síntomas corresponden a los mismos síntomas de un proceso infeccioso del aparato respiratorio. El paciente puede tener escalofrío, tos al principio seca y después con expectoración purulenta, herrumbrosa, que puede incluso llegar a ser hemoptóica, fiebre y punta de costado. Empezando a plantearle las características de las enfermedades en el anciano, hay que tener en cuenta que la sintomatología en los ancianos es una sintomatología que es banal, que es una sintomatología muy pobre. Por ejemplo, si vamos a hablar de la fiebre, el anciano tiene un daño de la inmunidad celular que generalmente te hace una neumonía afebril.
Si presenta fiebre, pues es muy bueno porque eso te habla de que el sistema inmunológico se está defendiendo del proceso infeccioso. La punta de costado, que es el tipo de dolor, el tipo de dolor más frecuente en el aparato respiratorio, que es un dolor punzante, por eso se llama punta de costado, que el paciente lo refiere como si fuera una puñalada o una punzada, en este caso la aguda, es una manifestación que el paciente, como generalmente la mayoría de los ancianos tienen manejan muy bien el dolor porque tienen muchísimas enfermedades que cursan con dolor, pues a lo mejor no le da importancia y no lo refiere a la hora de que uno le realiza la historia clínica. Y la tos, tienen abolido el reflejo de la tos, el reflejo tosígeno, y generalmente no tosen. ¿Qué les quiero decir con esto? Que este cuadro clínico del síndrome se va a ver muy modificado en el caso de los ancianos. Si la condensación neumónica es extensa y ocupa todo un lóbulo pulmonar, pues cuando realizamos el examen físico, que es otro de los pasos para llegar al diagnóstico, en la inspección va a haber una disminución o retardo de la respiración en el lado afectado. En la palpación, cuando mandamos al paciente a decir 33 o ferrocarril, pues las vibraciones vocales van a estar aumentadas. En la percusión va a haber una matidez en la zona del foco neumónico y en la auscultación el murmullo vesicular va a estar ausente, se ve la presencia de un soplo, la auscultan, de un soplo tubario, estertores crepitantes y subcrepitantes, broncofonía aumentada y lo que conocemos con el nombre de pectoroliquia áfona. Esto va a ser el examen, los datos positivos al examen físico en un paciente que tiene un síndrome de condensación inflamatoria. La etiología del síndrome de condensación inflamatoria, el germen más frecuente es el neumococo, también llamado Streptococcus pneumoniae, en un 90 o un 95% de los casos. Las más frecuentes son los tipo 1, 3, 7 y 2, en dependencia de la literatura que uno haya revisado. Y el tipo 3 da una forma muy virulenta de neumonía lobar. Menos frecuente, que van en aumento, la Klebsiella pneumoniae, el estafilococo, el Haemophilus influenzae, algunos microorganismos gram negativos como la Pseudomonas y el Proteus. Y ya vamos a hablar un poquito de lo que es el síndrome de condensación inflamatoria lobulillar, multifocal o bronconeumonía. Como les decía al principio, hay que tener en cuenta lo que es la historia clínica, la anamnesis, los antecedentes patológicos personales. Lo primero que ustedes tienen que saber es que la neumonía y la bronconeumonía es la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas en el anciano y es la primera causa de muerte en el anciano de manera general. Entonces, siempre que tenemos un anciano con un deterioro de su capacidad, con una pérdida de su capacidad funcional, un anciano frágil, un paciente geriátrico, con un empeoramiento de su estado general, hay que pensar en neumonía. Entonces, porque si es la causa más frecuente de muerte por enfermedades infecciosas y tenemos un paciente anciano delante de nosotros, pues tenemos que plantearnos la neumonía. Entonces, los antecedentes de un paciente anciano, encamado, desnutrido, con una infección de las vías respiratorias previa o con aspiración de contenido gástrico, porque está también la neumonía por broncoaspiración, pues allí hay que pensar siempre en la neumonía. Los síntomas generales, la disnea, que puede variar según el compromiso respiratorio, desde ligera hasta intensa, que al examen físico ustedes saben que la podemos identificar. Un paciente que está con disnea puede presentar palidez o puede presentar cianosis. Un paciente con disnea va a presentar lo que conocemos con el nombre de tiraje, que recordándole de semiología clínica puede ser supraclavicular e infraclavicular, puede ser intercostal, subcostal. Todo eso lo vamos a observar a través de la inspección, a través de nuestro examen físico. La tos, ya les expliqué que en el anciano es bastante infrecuente, y la expectoración mucopurulenta. La fiebre puede estar presente, una fiebre de 38 a 39 grados,
El deterioro del estado general sí se va a ver con mucha frecuencia en el anciano, y el pulso acelerado también lo podemos observar. Al anciano no le da fiebre, pero sí le da taquicardia. Entonces la taquicardia tenemos que considerarla como un signo de infección. En el examen de respiratorio, a la inspección, una disminución global de la expansibilidad. Les reitero que les estoy explicando el síndrome de condensación inflamatoria lobulillar multifocal o bronconeumonía. Tenemos en el examen físico una disminución global de la expansibilidad torácica bilateral o unilateral según el grado de afectación. Cuando observamos la frecuencia respiratoria, es un paciente que tiene polipnea. En la palpación, las vibraciones vocales van a estar aumentadas, y a la percusión hay submatidez, y si hay confluencia de varios focos, es más evidente en la forma pseudolobar la matidez allí en la confluencia de varios focos. Todo esto es el examen físico del síndrome cuando corresponde a una bronconeumonía. Puede haber además resonancia timpánica, y si los focos están diseminados en medio de un tejido pulmonar que suple la función de las áreas enfermas. En la auscultación, la respiración broncovesicular la podemos observar y auscultar, soplo tubario poco intenso, focos dispersos de estertores crepitantes y sobre todo subcrepitantes. Los estertores húmedos, que son los estertores crepitantes y subcrepitantes, son los estertores típicos del síndrome de condensación inflamatoria, de la neumonía y de la bronconeumonía. También en la auscultación encontramos broncofonía, y si el paciente tiene además un síndrome de obstrucción bronquial, quiere decir que hay un compromiso, hay una participación, están involucrados los bronquios en el proceso infeccioso, pues podemos auscultar además estertores roncos y sibilantes. En la etiología lo podemos dividir en causas infecciosas y no infecciosas. Están la bronconeumonía extrahospitalaria o ambulatoria, o llamada también neumonía adquirida en la comunidad, quiere decir, Harrison las identifica con esos nombres: bronconeumonía extrahospitalaria, bronconeumonía ambulatoria o neumonía adquirida en la comunidad. Las causas infecciosas de esta bronconeumonía, el principal germen sigue siendo el neumococo. Por lo general se expresa como una neumonía o como un síndrome de condensación inflamatoria lobar, quiere decir, un solo foquito a nivel de un lóbulo. Estafilococo también son frecuentes el Mycoplasma pneumoniae, la Legionella pneumófila, los llamados gérmenes atípicos, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila, clamidia también. Juega una causa importante la neumonía por Haemophilus influenzae, la Pseudomonas aeruginosa, los bacilos gram negativos, y tenemos también las neumonías virales que cada día están con un aumento mayor de la incidencia. La bronconeumonía intrahospitalaria o nosocomial, los principales gérmenes van a ser los bacilos gram negativos, enterobacteria como Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Se puede producir también por Estafilococo aureo, por Streptococcus pneumoniae y en menor proporción por hongos y Legionella pneumófila. Los hongos hay que tenerlos bien presentes, es decir, hay micosis profunda que afectan con bastante frecuencia el pulmón. La micosis profunda, no es que la neumonía micótica sea tan frecuente, pero se puede ver, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con VIH. El paciente anciano es un paciente que tiene un daño de su inmunidad celular. Entonces hay que tener en cuenta que la causa puede ser una micosis. Y la Legionella pneumófila. Y dentro de las causas no infecciosas, porque les dije que se dividía la etiología en infecciosa y no infecciosa. Las no infecciosas de condensación pulmonar, me interesa mucho que las tengan presente, porque siempre pensamos en enfermedades infecciosas, en lo que generalmente dejamos a un segundo plano son las no infecciosas.
el edema pulmonar cardiogénico, el distrés respiratorio del adulto, los infartos pulmonares, el cáncer de pulmón, quiere decir las neoplasias, la alveolitis alérgica extrínseca, las vasculitis y el síndrome eosinofílico es una causa de neumonía no infecciosa, y la neumonitis química también. Regresando a la etiología infecciosa, no quisiera dejar de abordar algo en nuestro país bien importante, que es el tema de la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar, por desgracia, es una enfermedad que se puede manifestar como prácticamente cualquier síndrome del aparato respiratorio. Entonces, igual podemos tener un paciente con una neumonía que no mejora, y que sea una forma clínica de presentación de la tuberculosis pulmonar. Igual que se puede presentar con un derrame, con un neumotórax, con una atelectasia, con una bronquiectasia, pues se puede presentar como una neumonía. Entonces eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor se cree que es un fallo en el tratamiento, que no es el antibiótico adecuado, que estamos en un diagnóstico erróneo y es una tuberculosis pulmonar. La etiología en los ancianos, el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, seguido del Haemophilus influenzae, que es una causa muy importante. La proporción de causas de neumonía comunitaria en ancianos cuya etiología es gram negativos y bacterias atípicas es baja, aunque va en aumento. A bacterias atípicas me refiero a la Burnetii, al Mycoplasma pneumoniae, a la Legionella pneumófila. En general se dice que menos de un 5% y en un 1% para la Burnetii y el Mycoplasma pneumoniae. Las manifestaciones clínicas de la neumonía en el anciano, que ya les he ido hablando un poquito de esto, generalmente hay que pensar en neumonía siempre. Hay que pensar más en un paciente frágil, que ya ustedes saben cuál es el anciano frágil, y hay que pensar más aún en un paciente geriátrico. Los signos de presentación más frecuentes son la taquipnea, la tos y la fiebre, pero el 30-35% de los pacientes no tienen algunos de estos síntomas ni signos, quiere decir no tienen taquipnea, no tienen tos, no tienen fiebre. Se presentan sin fiebre, sin tos en un 75% y sin disnea en un 45%. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pensar en neumonía. Si el paciente no va a tener manifestaciones clínicas o va a tener muy poca, como en todas las enfermedades de los ancianos, es una sintomatología muy banal, quiere decir, y es un cuadro clínico muy atípico que no guarda mucha relación con cómo cursan las enfermedades en el adulto joven, pues hay que pensar en neumonía. El 20% se presenta sin fiebre, ni dolor pleurítico, ni tos. Llevan más tiempo con clínicas antes del diagnóstico. La ausencia de dolor pleurítico o la presencia de síndrome confusional o taquipnea tienen peor pronóstico, asociado a una mayor mortalidad. Siempre que llegue un paciente a urgencia con un síndrome confusional agudo, y es un anciano, porque eso se presenta ese síndrome se presenta en los ancianos, hay que pensar en que tiene una neumonía. Cualquier viejito que tiene un deterioro del estado general, que tiene taquicardia, porque no les da fiebre, pero sí les da taquicardia, que no quiere comer, que a lo mejor es un viejito con Alzheimer, encamado, pero el familiar te dice que lo ve hoy más mal, que por eso lo trajo a emergencia, lo primero que usted se debe plantear es una neumonía. Entonces, no tienen fiebre, no tienen tos, puede ser que no tenga taquipnea, pero sí van a tener un examen físico positivo. Si van a tener una disminución de la expansibilidad torácica a la inspección, si van a tener a la palpación un aumento de las vibraciones vocales, a la auscultación, van a tener los estertores roncos y sibilantes si hay componente obstructivo bronquial, y van a tener crepitantes y subcrepitantes en la auscultación. Igual, soplo tubario, pectoroliquia áfona. No tienen síntomas o tienen muy pocos o tienen manifestaciones muy atípicas, pero sí tienen un examen físico positivo. Pueden tener cambios de la coloración, van a tener una saturación de oxígeno disminuida y así podemos hacer el diagnóstico. Se le hace una radiografía, pero
con la clínica usted tiene el diagnóstico. Puede no tener rayos X y va a poder imponer tratamiento. Entonces, se debe mantener una alta sospecha clínica ante el deterioro de un anciano frágil, y el deterioro funcional de base es un factor de riesgo. Es decir, cualquier viejito frágil, el frágil es el anciano que tiene alto riesgo de perder su independencia, pues ese paciente hay que pensar que si se deterioró o tiene un síndrome confusional agudo, pues tiene una neumonía. Deben memorizar los criterios de ingreso de neumonía comunitaria. Hay que saber cuál es el paciente que hay que internar. En estos momentos todo esto está modificado por la situación de la infección viral por COVID, pero hay criterios de ingreso según las características del paciente y según las características de la enfermedad. Según las características del paciente, un anciano con una insuficiencia renal, con una EPOC, con una insuficiencia cardíaca descompensada, hay que internarlo. Un paciente con un ingreso en el año previo, hay que internarlo. Un paciente con sospecha de aspiración, hay que internarlo. Un paciente en estupor, con una situación clínica inestable, un esplenectomizado, un alcohólico, un paciente que vive solo, que no tiene supervisión médica, un desnutrido o uno con inmunosupresión, hay que internarlo. En cuanto a las características de la enfermedad, si está afectado más de un lóbulo, hay que internar. Si hay cavitación o derrame, hay que internar. Hematócrito menor de 30 y hemoglobina menor de 9, hay que internar. Leucocitos menor de 4000, quiere decir una leucopenia importante, o una leucocitosis mayor de 30.000, o neutrófilos menor de 1000, que lo podemos observar en el hemograma, es un paciente que hay que internar. Sospecha de sepsis, de acidosis, de trombocitopenia, afectación bilateral, hay que internar. Derrame pleural, cavitación, neumotora, presión de oxígeno menor de 60 o de CO2 mayor de 50, o si sospechamos que hay agente multiresistente, pues igual tenemos que internar.